Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, los carros del faraón. La 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 Dios, vamos a pedirle que nos pueda hablar a través de su palabra. Señor, te agradecemos un momento en el cual nos has dado para poder glorificarte, Señor. Qué privilegio nos das de poder exaltarte, Señor. Reconocer, Señor, que la salvación te pertenece a ti, Señor. Te glorificamos por tu grande bondad y misericordia, Señor, por tu fidelidad, por tu gracia, Señor. Señor, hoy estamos necesitados de ti. Bendícenos, háblanos a través de tu palabra, Señor. Ven y trae luz, trae claridad a los corazones, Señor, de aquellos, Señor, que no te conocen, Señor. Y también para aquellos que ya te conocen, sus corazones puedan aferrarse y afirmarse en ti, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes y me ayudes también a poder hablar, a poder transmitir tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a todos, Señor. Quita todo estorbo, quita todo aquello que esté perturbando la mente, Señor. Que se pueda concentrar para poder escuchar tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Pues buenos días nuevamente. El tema que quisiera tocar el día de hoy se llama Confiando en la misericordia de Dios. Confiando en la misericordia de Dios. La semana pasada vimos lo que es el pecado. ¿Qué realmente es el pecado? ¿Qué es lo que ocurre con una persona que practica pecado? ¿Qué pasa con aquellos que no quieren dejar su pecado? Y veíamos cómo una persona que infringe la ley, o sea, que quebranta los mandamientos a sabiendas de que está mal lo que va a hacer, entendíamos, esa persona es condenada de acuerdo a la ley. Y que si no hay un arrepentimiento verdadero, esa persona termina perdiéndose eternamente. Porque el pecado es una elección, es algo que la persona decide hacer, no por presión, no nació así, no es que le eche la culpa a los demás por su pecado. Cada pecado es voluntario. Cada pecado es voluntario. Pero quisiera tocar lo que es la misericordia de Dios, porque sí es importante, hermano, porque a veces no se valora la misericordia de Dios. La persona cree que merece todo de Dios. La persona ha llegado tanto en un orgullo y que peca de orgullo, que piensa que Dios le tiene que dar la vida porque lo merece. Que es joven y no merece morir porque lo merece. Yo merezco crecer, merezco tener una familia, merezco tener éxito, merezco todas las cosas y me la tienes que dar, yo la merezco. ¿Pero qué es la misericordia de Dios? Aquí, ¿qué es lo que realmente es la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que está contenido en la misericordia de Dios? ¿Y cuáles son las condiciones para que nosotros podamos confiar en la misericordia de Dios? Entonces, hoy vamos a aclarar todo esto para que si tú no estás convertido y tú piensas que puedes demorar en tu entrega y tu arrepentimiento a Dios, déjame decirte una cosa: todo tiene un límite. La misericordia de Dios, sí, cuando la persona decide rechazarlo, también, ¿qué puede hacer Dios si tú decides no arrepentirte? Aunque quisiera evitarte la condenación eterna, la decisión realmente está en ti.
Y entonces vamos a mirar algunos pasajes de la Escritura en Salmos 52, versículo 8. Vamos a mirar el Salmo 52, versículo 8. Dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. ¿Y qué dice? En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Contexto, viene hablando de una persona que es muy ligera, que piensa que lo merece todo, es de lengua ligera, es engañoso, y empieza a pensar la persona que vive porque él merece vivir. Él es el centro. ¿Te has dado cuenta que en los últimos tiempos han salido los famosos coaching? O sea, donde el centro eres tú, donde tienes que superarte tú, donde tienes que lograr tus éxitos tú, donde tienes que hacer las cosas tú, sin importarte los demás. Y todo gira en torno a la persona. Todo gira en torno al ser humano. Pero realmente, dice David, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. No solamente es un confiar en un momento, sino eternamente y para siempre. Porque él entendía una cosa: Señor, son tan graves mis pecados que estoy condenado eternamente. Y que tu misericordia, Señor, es la que me sustenta. Y ahora vamos a entender por qué David declaraba y decía esas palabras. Vamos a mirar otro pasaje, el Salmo 63, versículo 3. Salmo 63, versículo 3. Y que algunas ocasiones lo hemos cantado. Hay una alabanza que tiene estas letras. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Pero dice, mejor es tu misericordia. Mejor es tu misericordia. A veces lo cantamos, pero no entendemos lo que le estamos diciendo a Dios. Hay personas que dicen, mejor es tu misericordia. Hay personas que consideran sus vidas como nada con tal de lograr sus objetivos. Decimos, no, esta persona ama más las cosas y entregó hasta su vida. Por ejemplo, un soldado entrega su vida. Dice, wow, esta persona entrega su vida por su nación. Vale más su nación que su vida. Y David entendía una cosa: Señor, mejor es tu misericordia que mi vida. Porque tú extiendes tu misericordia y es mejor que mi vida. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice la Escritura? Alcanza misericordia. O sea, la Escritura es clara: el que cubre sus pecados no va a avanzar. El que vive escondiendo pecados no va a alcanzar la salvación. El que quiere restaurarse y esconde pecados no va a alcanzar restaurarse. El que quiere avanzar pero vive en pecado no va a prosperar. Es que yo quiero ser cristiano, pero si hay algo que estás escondiendo, tú no vas a ir más adelante. Porque encubres. Porque ¿qué es lo que se puede ocultar de los ojos omniscientes de Dios? ¿Qué hace la persona que cubre? Se engaña, se autoengaña la persona pensando, no va a pasar nada. Pero dice, el que cubre sus pecados no va a prosperar, más el que los confiesa. ¿Y qué pasa? Porque muchas personas lo confiesan. Si hay personas que han asistido, han ido a la iglesia católica, pues vas y confiesas, te confiesas con el cura. Y puede ser todos los domingos o todas las veces que tú vayas, tú los confiesas. ¿Pero qué? No se apartan. Solamente los confiesan. Una persona que vive confesando sus pecados no es perdonada. Porque no es bíblico. Te tienes que apartar de tu pecado. Tiene que estar en tu corazón, apartarte de tu pecado. Porque si tú le dices, Señor, perdóname, pero no lo quieres dejar, entonces es como que el que roba y no quiere soltar el dinero y dice, Dios, perdóname, no lo vuelvo a hacer.
pero tiene dinero en su mano. Es como el que peca, Señor, perdóname, no vuelvo a fornicar, pero sigue haciéndolo. No quiere dejar. Dice la Escritura, no solamente hay que confesarlo, sino que se tiene que apartar. ¿Para qué? Para que alcance la misericordia. Es que cuando hablamos de la misericordia de Dios, pensamos, ay Señor, es que Él debe tener misericordia de mí. Muchas personas dicen, es que me está yendo bien en la vida. Es que tengo a Dios. Y se olvidan o piensan que porque ellos merecen, les va bien. O porque ellos dicen, es que yo soy súper buena persona, Dios me va a bendecir. Y en realidad, iremos viendo que Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, sobre justos, hace llover y sobre injustos. No es algo que tú digas, wow, yo lo merezco, porque Dios es bueno. Si tú amaneciste, no es porque necesitabas o era necesario que tú vivieras el día de hoy. Es porque Dios, ¿sí?, se compadeció de ti y no quiere que te pierdas, y hoy despertaste. Muchas personas no amanecieron el día de hoy, están perdidas. Y tú dirás, ¿y tú? ¿Piensas que porque tú vives eres mejor que los que ya murieron? Cristo dijo en unos pasajes de la Escritura, antes bien, si no te arrepientes, también vas a perecer igualmente. Confiando en la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia? Para que podamos entender. ¿Qué es la misericordia? Hablamos del pecado, pero vamos a hablar de la misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es un atributo de Dios. Dios es misericordioso. ¿Y por qué es un atributo? Porque es algo que solamente Dios tiene. El hombre puede decir, es que también el hombre hace misericordia, sí, pero después de haber sido regenerado, porque anteriormente en su egoísmo, ¿sí?, ¿qué va a hacer? ¿Qué vas a ayudar a la gente? Si ni a tu propia familia ayudas, ¿qué vas a ayudar a los demás? La gente es egoísta, pero Dios es misericordioso. Así es el atributo de Dios, así como su santidad. Él es el santo perfecto, es perfecto. Entonces, es un atributo que únicamente tiene Dios, que se le atribuye a Dios. No debe confundirse con la bondad, porque la bondad no es lo mismo que la misericordia. Porque la bondad, en su bondad Dios hace salir su sol sobre buenos y sobre malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero la misericordia tiene que ver con la disposición de perdonar a aquel que ha transgredido, aquel que ha quebrantado los mandamientos. Consiste en suspender y poner al lado la pena de la ley cuando se haya transgredido una ley. Si una persona ha transgredido la ley, la justicia de Dios demanda que esa persona, verdaderamente, esa persona muera. ¿Cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es. Y si tú pecaste, ¿qué es lo que debería ocurrir contigo? Tienes que morir. Pero es que yo soy joven. Si pecaste, tienes que morir. Hay una parte de la Escritura que dice que, en una parábola que Jesús dio, que acerca de la higuera estéril, dice que fue a buscar frutos y no lo halla, y dice al Señor, ¿para qué no utilizas la tierra? Si no sirve, córtala. La justicia de Dios dice, corta a ese árbol, no da fruto. Y la misericordia dice, Señor, déjala aún este año. La voy a trabajar, la voy a abonar, voy a trabajar en él. Si no hay fruto, Señor, entonces, córtala. Pero ¿quién es el que apela? La misericordia de Dios. Señor, es cierto, merece, porque ha transgredido. Es culpable de ello.
es lo opuesto a la justicia. La misericordia es lo opuesto a la justicia. La justicia demanda que se ejecute. La misericordia, ¿sí? La misericordia actúa no porque merezcas, sino porque realmente quebrantaste los mandamientos. Y entonces esa persona se extiende en misericordia porque es culpable. ¿Cómo? Por eso muchas personas no entienden la misericordia y que Dios por su misericordia los haya salvado, porque no la entienden. Piensan que lo merecen, es que Dios me tiene que salvar porque soy una buena persona, soy un buen padre. Dios me tiene que tocar. Y no es así. Si tú no te has salvado es porque tú no has visto la gravedad de tus pecados. No entiendes que eres un pecador, que estás perdido, que lo que hicieron tus actos merecen que la justicia de Dios te elimine de la tierra, te elimine, te quite. ¿Por qué? Porque estás contaminando a los demás. La misericordia solo se aplica cuando hay culpa. Solo se aplica cuando hay culpa. Cuando una persona no reconoce su culpa, ¿cómo va a haber misericordia? Ponte a entender, cuando una persona viene a congregarse y solamente quiere que Dios lo salve, pero no se arrepiente de sus pecados, no reconoce sus faltas, no reconoce su pecado, ¿cómo se va a salvar? Puede venir domingo tras domingo y no pasa absolutamente nada, porque él piensa que está bien. Y si la persona piensa que está bien, entonces la persona no selecciona misericordia. A la persona que selecciona misericordia es aquella persona que reconoce que está mal. ¿Te acuerdas de la reina Esther? Había una ley que si no eres llamado por el rey y entras a su cámara secreta, mueres. A no ser de que el rey te extienda su cetro. ¿Sí? Y entonces el pueblo de Israel iba a ser eliminado en su totalidad. Y la reina Esther entra, le dice, después de ayunar, después de orar, le dice a Mardoqueo y a todos los que estaban con ella: voy a entrar, y si muera, yo sé que puedo morir. Pero también hay una ley que decía que si extendiera su cetro, alcanzas misericordia. Entonces ella entró decidida. Sabía que no fue llamada. Y sabía que esto era quebrantar el mandamiento del rey, a menos de que se le extienda. Y cuando entra, ella sabía que iba a morir. Cuando lo ve el rey, que entra la reina Esther, le extiende su cetro. Y entonces, es misericordia. Y ella vive. Pero si una persona vive pensando que merece, que Dios tiene que, de por sí, porque él ya leyó la Biblia, Dios lo tiene que ayudar, tal persona no alcanza misericordia. Aunque venga a sentarse, aunque escuche domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, esa persona no alcanza la salvación. ¿Por qué? Porque no entiende que él es el culpable de haber cometido transgresión y que nos acercamos ante la presencia de un Dios que es santo. Si hoy, vamos a pensar esto, si hoy la justicia de Dios demandara que todos los que hayan pecado mueran, ¿cuántos de los que están aquí van a vivir? ¿Cuántos de los que están aquí presentes podrán vivir? ¿Quizás empiezas a caer? ¿Por qué? Porque pecaron. Porque la justicia de Dios demanda que mueras. Y si mueres en tus pecados, ¿a dónde vas? Te pierdes eternamente en el infierno. Por lo tanto, si merece castigo una persona, la misericordia se extiende. Si la persona reconoce: Señor, yo merezco ser castigado, entonces la misericordia se extiende a aquel que reconoce. Si la persona dice: Señor, es grande mi pecado, es grande la misericordia también que se extiende para contigo. Porque hay personas que consideran que no hacen tantas cosas malas, son pecadores buenos, para que me entiendas, son buenos pecadores. Son pecadores, pero son muy buenas personas. Entonces,
como no son tan malos, pues no claman por misericordia, porque si entendieran que están mal delante de Dios, ¿sabes? No estarías tan tranquilo, no estarías tan tranquila en una reunión. Estarías clamando misericordia. Estarías diciéndole, Señor, si tú no me ayudas, voy a descender en los mismos infiernos. Es la realidad. Cierto predicador llamado Jonathan Edwards predicaba un tema que se llamaba pecadores en manos de un Dios airado. Dice la escritura que mientras él disertaba todo su sermón, las personas se agarraban literalmente de los postes de la iglesia porque sentían que se iban al infierno. Porque habían entendido la gravedad de sus pecados, la gravedad de sus faltas, y que solamente la misericordia de Dios les podía evitar que cayeran vivos en el infierno. Muchos tienen un orgullo en sus corazones y en la presencia de Dios. Dice la escritura que Él atiende al humilde, pero al soberbio, al orgulloso, lo mira de lejos. Lo mira de lejos. ¿Por qué? Porque vienen pensando de que hoy Dios me va a bendecir. Dios me va a bendecir hoy. Pero si estás viviendo el pecado, ¿cuál sería la mejor bendición que puedes recibir? Que Dios traiga convicción de pecado a tu vida. Que hoy salgas pensando, Señor, estoy mal, pero entiendo que hay misericordia en ti. Que salgas entendiendo, Señor, yo necesito misericordia. Hay jóvenes que su pecado es el orgullo. Son tan soberbios. Y en la presencia de Dios, de un Dios santo, ¿cómo te atreves a decirle a Dios, espérame? ¿Quién ha dicho esto y ha vivido para contarlo? Cuando Dios dice, le dijo a aquel hombre rico, hoy vienen a pedir tu alma. No más. Pero es que yo tengo muchos planes, tengo casa, tengo cosas que hacer. Hoy vienen a pedir tu alma. ¿Dónde quedó su soberbia? ¿Dónde quedó su arrogancia? Muchos, su pecado por el cual no se salvan es porque son orgullosos, son soberbios. Por eso no se salvan. Por su soberbia. Piensan que Dios los va a esperar. Piensan que Dios, que te voy a hacer, Señor, voy a hacer un trato contigo. De aquí a 10 años me entrego a ti. ¿Y piensan que Dios? Sí, cuando tú quieres. Sí, es que yo quiero. Bien, no te vayas. Por favor, te voy a esperar 10 años cuando tú te decidas. El Rey del universo no es así. El Rey que gobierna todo el universo y todo lo que existe no es así. Él es el que decide las cosas y no tú. Y si Él decide quitarte la vida, te la puede quitar. Te la puede quitar. Por lo tanto, cuando entendemos que la misericordia de Dios, por eso David en el Salmo 52, versículo 8, dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre, porque él entendía la gravedad de sus pecados. Y entendía que son grandes sus pecados, que tenía que confiar en Dios no solo un momento de su misericordia, sino eternamente y para siempre, o sea, constantemente. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer el hombre para que pueda pagar sus pecados? ¿Qué podemos hacer nosotros como humanos para que nuestros pecados puedan ser limpiados? La paga del pecado es muerte, y es una muerte eterna. Por lo tanto, la misericordia a la cual apelaba David era a la misericordia eterna de Dios. Era la misericordia eterna de Dios. Si tú estás aquí, déjame decirte que Dios en su misericordia no quiere que te pierdas. No quiere que te pierdas. Por lo tanto, si analizamos la misericordia, entonces hablamos de una misericordia, que Dios es misericordioso. Pero que la persona tiene que entender una cosa, Señor, yo entiendo que eres misericordioso,
Pero ¿qué está contenido en esa misericordia? ¿Qué es lo que en verdad envuelve la misericordia? Para que podamos entender. Porque tú puedes decir, Señor, gracias por tu misericordia, pero realmente, ¿qué es la misericordia? ¿Qué es lo que contiene? ¿Por qué puedes confiar? ¿Qué implica todo eso? Número uno, implica que la persona, ¿sí?, va a atravesar una convicción, va a entender que cuando Dios habla a su corazón, va a permitir que las palabras de Dios penetren en su corazón y en su alma para traerle convicción de pecado y mostrarle la gravedad y la culpa de su pecado. Porque hay personas que nunca alcanzan una convicción de pecado porque no toman tiempo para pensar en lo que han hecho y la culpa de lo que tiene, lo que ha llevado su pecado. Simplemente que Dios tenga misericordia de mí. Hay personas aquí que están presentes y no han experimentado lo que es una convicción de pecado, porque todavía siguen pensando que merecen a Dios, que Dios merece llevarnos al cielo, que Dios merece en su justicia llevarnos al cielo. Pero déjame decirte una cosa, hablando de misericordia y justicia, la justicia apela a una persona que es inocente. Y se va a hacer justicia hasta que se demuestre lo contrario de acuerdo a la ley. Y si esa persona es tomada y dice, eres culpable, pero esa persona dice, no, yo voy a apelar a la justicia porque yo soy inocente, entonces no es misericordia, es justicia. ¿Por qué? Porque la persona se está justificando en las cosas. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de una persona que cometió un crimen y es llevado a juicio, y entonces empiezan a mirar todas las evidencias y dicen, mira, es culpable, sale la sentencia, pero él puede apelar. Si él entiende que el registro, todas las evidencias, hay algo que no está bien, él puede apelar. Y entonces al apelar, ¿qué está haciendo? Diciendo, yo no lo hice, yo soy inocente. Es contrario a la misericordia. Por eso muchas personas que viven excusándose de sus pecados hacen exactamente lo mismo. Dios le dice, pecaste. Ay, Señor, es que los amigos, y empiezan las excusas. Es que mi papá, es que mi mamá, es que es el trabajo, es que es esto. Y no reconocen que hay culpabilidad, no reconoces que tú estás mal. ¿Cómo va a haber misericordia de Dios para ti? Si tú estás bien. Cada vez que Dios viene en una reunión como esta a traerte convicción de pecado, porque muchos de los que están aquí que no están convertidos saben que lo que están haciendo, y Dios habla a tu corazón y te convence, estás mal. Pero tan pronto como termina la reunión empiezan a poner argumentos, decirle, pero es que no estoy tan mal como el otro, no estoy tan mal como fulanito, ese sí está mal, ese sí está re mal, yo no. Y lo que haces es evadir lo que Dios quería hacer en tu vida. Y entonces, ¿cómo vas a alcanzar misericordia? Si no reconoces, cuando una persona reconoce en una reunión como esta que Dios habla a tu corazón, la persona se humilla y en vez de decir, Señor, yo soy una gran buena persona, dice, Señor, yo soy un pecador. Lo reconozco, Señor. Vamos por favor a Lucas capítulo 18, versículo 9, por favor. Lucas capítulo 18, versículo 9. Porque hay personas que llegan a las reuniones pensando que merecen que Dios los ayude, que Dios los bendiga. Señor, dame tu bendición. ¿Para qué? ¿Para que sigas pecando? ¿Para qué quieres la bendición de Dios? ¿Para que sigas practicando tu pecado? Piensa, mira lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Pueden revisar, hermano, por favor? A unos que confiaban en qué. ¿Cómo se confiaban? ¿En sí mismo? ¿Cómo qué? ¿Por qué no te has salvado? No eres tan malo. No, hermano, tú tienes algo contra mí, ¿no? Mira,
a los que confiaban a sí mismos como justos. ¿Cómo le va a alcanzar? Mira, Dios viene a querer ayudarle. Señor, es que no soy tan malo. El otro sí está mal. Es ese que me hace cosas o me dice cosas. O es mi esposa, es mi esposo. Y empieza. Cuando Dios viene a decirte, mira, yo quiero hacer una obra en ti. No, Señor, es mi esposa. Ella sí está de mal. Ella, Señor, mira su bocota que tiene. Ella sí está de mal. No, Señor Dios, yo trabajo. Y empieza la persona a sentirse tan tranquila. Y no, Dios no obra en la vida de esa persona. ¿Qué más dice la Escritura? Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Siguiente, hermano, por favor. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Un publicano era una persona que era considerada pecadora. Con ellos no se contaban los fariseos. Con ellos era de lejitos, ¿sí? De lejos, porque los consideraban pecadores. Pero los fariseos se consideraban espirituales. Oraban, diezmaban, ayunaban, hacían un montón de cosas. Y entonces decía, ¿vas a ver? Siguiente, por favor, hermano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esa manera: Dios, te doy gracias porque, ¿qué le dijo a Dios? No soy como los otros. Dejemos un tantito aquí. Yo no soy como los otros. ¿Cómo oras? La culpa lo tienen los demás. Yo no soy como los otros, Señor. Yo sí hago caso a mi casa, pero en la escuela no, en tu trabajo no, en otro lugar no. Como se hablaba hace un momento, la hipocresía en su máxima plenitud. No, hermano, yo no soy hipócrita, no. Entonces, ¿por qué no te has salvado? Porque no quieres reconocer. El hipócrita, ¿qué hace? Se pone una máscara para aparentar algo. Y él oraba. Fíjate que esta persona hasta oraba. Como que te estuviera el Señor, ayúdame, por favor. Fíjate, está en pecado, está en mentira, está en fornicación, está en el pecado. Señor, ayúdame, por favor, en la escuela, ayúdame en el trabajo, ayúdame en esto, con mis hijos. Y empieza a pedirle a Dios sus bendiciones. Es la misma oración, ¿no? Yo no soy como los demás, Señor. Yo soy una excelente persona. ¿Pero qué dice? No soy como los otros hombres. ¿Y cómo eran los otros hombres con el que se comparaba? Ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Si te das cuenta, empezó a compararse. Él está más mal que yo, él está peor que yo, él sí está muy re mal. Yo no, Señor. Yo no. Hay padres que consideran a sus hijos buenas personas. Es buena persona cuando está bien el pecado. Es bueno. Se va al cielo. El hecho de hacer algo bueno, el hecho de ayudar a alguien, no es que estés haciendo algo que dice Dios, ya viste, ya ayuda a las personas. Dios ya ayuda a mi mamá. No esperes que Dios te aplauda. Dios, qué bueno. Ay, ya estaba esperando que lo hicieras. Ya estoy contento. Mereces un trono en el cielo. Si nosotros podemos entender lo que encerraba esta oración, era su orgullo, era esa arrogancia que tenía. Y si decirle, yo soy bien. Hay personas que vienen, ¿por qué pasa una semana y no te arrepientes? Porque dices que estás bien, que tú no necesitas de Dios. Porque si salieras entendiendo que necesitas de Dios, toda la semana estarías con una convicción tal que clamarías a Dios, le llorarías a Dios, le rogarías a Dios por su misericordia. Porque si Él no te ayuda, has perdido. ¿Pero qué pasa? Hay gente que se siente bien. Tú te sientes bien. Porque el hecho de ayudar a alguien, no sé si te ha pasado, pero si ves a un niño en la calle y le das una tortita, un panecito, ¿cómo te sientes después? Y lo ves que lo come. Ay, tenía mucha hambre. Ay, te sientes bien. Y te olvidaste de que eres pecado. La mujer, ¿qué hace? Yo ya serví a mi esposo. Ya hice bien. Ya Dios está contento conmigo. No te sujetas, eres mentirosa, eres rechismosa. Señor, ya le traje el alimento a mi familia. Yo no sé cómo le decía, él es bien borracho.
No, yo le traigo la comida. ¿Pero qué hace? Se sienta a ver sus películas. Es que no está mal. Y entonces, llenándose de todo lo que le da Hollywood. Es que no está mal. Se siente tan bien porque ya dio el dinero. Lo llaman y se molesta. Como veíamos el día de ayer, es áspero con su esposa. Es áspero. Entonces dice, espérate, hay algo que no cuadra. Que si Dios viniera hoy, ¿qué va a pasar con tu alma? ¿Qué va a ocurrir contigo? Pero ¿qué más decía? No soy como este publicano. Versículo 12, hermano, por favor. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Empezó a decir todas las cosas buenas que hace. ¿De qué llenan los hijos su corazón? Ya me mamá. Aunque salen pecando, adulterando, metiéndose en cosas inmundas, impuras, ahí están, haciendo toda la gravedad pensando, es que creo que estoy consentido de Dios. Porque todo me da Dios, no sé, pero siento que estoy consentido de Dios. Déjame decirte una cosa. Cuando veas que todo va bien y no hay problema, tienes todo lo que desea tu corazón, pecas y no hay nada que te impida, te sientes tan tranquilo, Dios ya te soltó, Dios ya te dejó, ya te abandonó, para que vivas y te pierdas, porque lo que quieres, perderte, Dios dice, adelante. Si lo que quieres es pecar, adelante. Ya no va a haber nadie ya no voy a decirle a la conciencia que te redarguya, no voy a decirle a nadie que te llame la atención, ni a tu mamá, ni a tu papá, ni nadie. Si lo que te gusta es que nadie te llame la atención, nadie te reprenda, ahí va. Y pecas, y pecas, y pecas, y ay Dios, creo que estoy bien. Hasta la persona dice, me siento bien. Claro, te vas a sentir bien. Pero el camino que llevas te va a llevar a la perdición. Porque Dios ya te dejó. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Por algunas personas que son religiosas, ¿cómo tranquilizan su conciencia? Yo ya ofrendé. ¿Qué dice? Ya. Todo está bien con Dios. Dios ya cumplí. Y se engañan. Por eso, tú ves que no se te charolea aquí, no te pasa la charola para decirle, a ver, dale. ¿Por qué? Porque muchas personas se engañan diciendo, yo ya di, Señor, ya estoy bien. ¿Sabes una cosa? El Dios de los cielos mira primero tu corazón. ¿Cómo está tu ser? ¿Cómo estás tú delante de Dios? Porque se lo puedes entregar al hombre, pero Dios no se va. No se va. ¿Qué más dice? Versículo 13. Mas el publicano, o sea, el publicano, ¿te acuerdas que te comenté que es una persona considerada pecadora? Dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni alzar aún los ojos al cielo. O sea, estaba humillado, estaba allí atrás, dice, estando a lo lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, ¿qué decía? ¿Se propicio a mí? ¿Se consideraba? ¿Cómo? ¿Una buena persona? ¿Un santo? No, es que yo di ofrenda para que se construya, porque en el tiempo de Jesús y en el tiempo de los discípulos, algunas personas como un centurión, que llegaron allá y decían, no, tienes que ayudar a Jesús, esta persona ha dado muchas ofrendas para que se construya. ¿Sabes? Él entendió una cosa, nada de lo que hago merece el perdón de Dios. Y él no se sentía digno, se sentía miserable, entendía una cosa, Señor, yo soy pecado, he pecado, es grave mi pecado, ya lo entendí, Señor, soy culpable de transgredir tu ley, soy culpable de deshonrarte, Señor. Se propició mi pecador. ¿Qué ocurrió? Siguiente versículo. Os digo que este descendió a su casa, ¿cómo? Justificado antes que el otro. ¿De quién estaba hablando? Del último que el publicano descendió, ¿cómo? Justificado a su casa antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, tú vienes enaltecido, tú vienes bien soberbio, vienes así con tu altivez, ¿no? Yo cuando yo sea cristiano voy a hacer las cosas bien.
¿Y cuándo lo vas a hacer? Te lo vienes diciendo año tras año que cuando seas cristiano, tú no vas a ser igual que como los demás. Tú no vas a ser como los otros. Tú no vas a ser como ese joven, como esa señorita. Tú vas a ser totalmente diferente. ¿Y cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? No es que cuando yo sea cristiano, o sea, tú eres el que da el tiempo a Dios. Tú eres el que da tiempo a Dios. Tú eres el que dice, Señor, ahora ya estoy listo, sálvame. No es así. Esas son palabras de un hombre soberbio, de una persona soberbia. ¿Y cómo va a alcanzar misericordia? Si vive pensando que está bien. Cuando entiendes que es misericordia, debes dejar todas tus excusas. Porque si tú pones excusas, no hay misericordia. Porque tú, al momento de poner una excusa, te estás declarando inocente. Y muchas personas viven poniendo excusas. ¿Por qué no se quieren convertir? No, hermano, es que mi trabajo. No, hermano, es que mi escuela. No, hermano, es que el otro. No, hermano, es que... Fíjate, y empiezan a ponerte excusas porque no son cristianos. Pero la realidad es que esas excusas son solamente para justificar una conducta pecaminosa, perversa. Cuando te acercas a Dios, ¿cómo te acercas? Señor, bendíceme, Señor. Mira, te pido bendiciones. Hay gente, hay personas que ya tienen el término de bendiciones, bendiciones, a todos, bendiciones. Piensa en esto de manera religiosa. Si ni entiendes lo que dices. ¿Sabes una cosa? Cuando la persona se humilla, entiende una cosa. Ay, Señor, ayúdame. Entiendo que estoy bien. Y Dios empieza a hacer una obra en ti. La convicción del pecado, lo que Dios hace es que perturba esa falsa paz que tienes en tu corazón. Te inquieta. Está allí diciéndote, no estás bien. Mira lo que hiciste. Te empieza a mostrar Dios, su Espíritu te empieza a mostrar la gravedad de tus pecados. Y te sientes miserable. Quieres sacarte de la mente. Quieres quitarte de la mente. Pero sigue siendo usted, eres culpable. Eres culpable, eres culpable, eres culpable. Y no lo quitas con nada. No lo quitas con nada. ¿Por qué? Porque es Dios en su misericordia acercándote a darte a ti palabra para que tú entiendas y puedas reconocer que realmente estás perdido. Y si una persona no entiende eso, no hay misericordia. No hay misericordia, porque la misericordia se da a aquellos que reconocen que han pecado, reconocen sus faltas, reconocen su culpa, y entonces hay misericordia. ¿Cuántas excusas le has dado a Dios para no arrepentirte, para no ser cristiano? ¿Qué es lo que te falta a ti? No me contestes, pero pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que te falta a ti para que seas cristiano? ¿Cuántas reuniones más necesitas venir para que seas cristiano? Hermano, creo que son 52 reuniones, porque la que tiene las semanas, un año, 52 semanas. Yo tomo 52 semanas y ya soy cristiano. ¿Será así? ¿No? Puedes pasarte toda la vida escuchando y no salvarte por tu corazón soberbio. No reconoce su maldad. Siempre andando poniendo excusas y excusas. Lo único que hace es justificarse a sí mismo. Es justificarse, Señor, yo estoy bien, yo no necesito, Señor, nada de esto. Por eso viene y se vuelven a ir. Por eso viene y se vuelven a ir. Pero déjame decirte, los tiempos de Dios son perfectos. Mira, cuando llega, tú que retrasas tu arrepentimiento, Señor después, Señor después, Señor después, y cuando Dios diga, hasta aquí vas a llegar. Y ese día, te mueres. Porque Dios ya no lo va a extender más. Dios no va a extender más su misericordia.
Por ejemplo, piensa en esto. Algún momento lo iremos viendo cuando veamos el tema de lo que es la segunda venida de Cristo. El tiempo de misericordia que se tiene en nuestros tiempos, muchos lo están rechazando. Déjame decirte una cosa, en el Antiguo Testamento se dice que le dijo Dios a Abraham, 400 años va a estar tu pueblo esclavizado. Y cuando tú lees el libro del Éxodo, dice que estuvieron 430 años esclavizados. ¿Cuánto tiempo hay de diferencia entre lo que le dijo Dios y lo que ocurrió? De 400 años a 430, ¿cuánto es la diferencia? 30 años. Yo no estoy diciendo, hermano, estoy diciendo que 30 años, no. Estoy hablando de tiempo, de misericordia. Y que vivas rechazándolo. Dice la Escritura, va a venir como ladrón en la noche. Muchos de los que están aquí, si no te arrepientes, tú que estás aquí, tú que estás escuchando la verdad y no te arrepientes, puede ser que Cristo venga a la medianoche o mañana temprano. No nos va a avisar. No sabemos cuándo, pero nos dijo que viene. ¿Cuánto tiempo de misericordia hubo en los tiempos de Noé? Dice aproximadamente 100 años se estuvo predicando. Cuando determinó Dios, ya se acabó. Le dijo Dios a Noé, sube tú y tu familia. 7 días nada más. Y después vino el diluvio. Es que la persona piensa de que Dios va a hacer lo que Él quiera. Es que la persona piensa que Dios te va a esperar. No, yo necesito de Dios. Yo tengo mi propia religión. Tú eres el que estás poniendo excusas de tu religión para seguir con tu pecado. Por eso ves gente que se sume en su religión, que se sume en su engaño. No, yo estoy bien, hermano, gracias, estuvo bien, pero yo después, no ahora. Considera que la misericordia de Dios se da para aquellos que realmente entienden que necesitan de Dios y son culpables. Por lo tanto, si hoy habláramos, si hoy preguntáramos, ¿será que tú eres un pecador? Hablo de los que no están convertidos. ¿Será que tú eres pecador? ¿Te consideras pecador? Porque no es lo mismo nada más saber, sí soy pecador. Porque muchas personas, sí, yo estoy mal, yo sé que estoy mal. ¿Has escuchado a jóvenes que dicen, yo sé que estoy mal? ¿Qué le dices? Ya reconoció que está mal. Pero por eso es algo. ¿Qué implica realmente? ¿Qué implica realmente? ¿Qué condiciones tienes para que tú puedas alcanzar la misericordia de Dios? Vimos aquel hombre que tuvo que humillarse, el otro que se soberbeció no alcanzó misericordia. Pero ¿cuáles son las condiciones para que alcances misericordia? Una de las condiciones y una de las condiciones de la misericordia es que se cubra las demandas de la justicia. Para que la misericordia se pueda dar, la misericordia no está peleada con la justicia. Déjame decirte una cosa para que me entiendas así. Si un pecador le dijera a Dios, aunque soy pecador, Señor, sé que me vas a perdonar, porque tú eres un Dios misericordioso. Dios es un Dios justo. ¿Qué pasaría si Dios dijera, bueno, está bien, pues estás pecador, pero eres pecador, pero no hay problema, entra en el reino? ¿Sería Dios justo o sería Dios injusto? Sería injusto. Pero ¿cómo es que Dios puede perdonar sin ser injusto, sino cumplir lo que demanda la justicia de Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Porque si nos dijera, vámonos adelante, que todos los adúlteros pasen, todos los fornicarios pasen, todos los mentirosos pasen, pues se van a decir, espérate, la justicia de Dios diría, no, espérate. Eso no es así. ¿Quién se levantaría primero? El diablo se levantaría primero y decía, espérate, tú ya te metes a los adúlteros y a mí me sacaste de allá. Se levantaría primero a reclamarle a Dios. Para decirle, espérate Dios, yo por rebeldía me sacaste, él estaba allá adentro y fue sacado.
Imagínate que entren ahora los pecadores. Sería Dios injusto. Pero ¿qué se tenía que hacer para que eso no se viera a Dios? Que cumpliera tanto uno como lo otro. Era necesario que se pagara lo que demanda la justicia. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Enviar a su Hijo para pagar el precio por nuestros pecados. Hebreos 9:22, por favor. Hebreos 9:22. Así, casi todos purificados según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. ¿Qué tuvo que hacer? Para que pueda Dios extender su misericordia a un pecador que ha entendido que es culpable, que ha reconocido su falta, que ha reconocido su maldad. Pero la justicia demanda que esta persona muera. Alguien tuvo que cumplir la demanda de la justicia, que era que alguien muriera por esos pecados, para que Dios entonces dijera: si tú ya te arrepentiste, puedo tener misericordia de ti. Esto es una de las gloriosas buenas nuevas del Evangelio, de que Dios puede perdonar a los pecadores, pero el pecador se debe de arrepentir. Ningún pecador que tenga el más mínimo pensamiento que estoy haciendo mal y Dios me tiene que perdonar, va a entrar en el reino de los cielos. Nadie que minimice su pecado va a entrar en el reino de los cielos. Porque el que entiende de que Dios es misericordioso y que tuvo que pagar su Hijo el precio de mi pecado, de tu pecado, al arrepentirte, tú reconoces la gravedad de tus pecados. No hay vuelta de hoja. Cuando la persona no reconoce, cuando la persona dice: Dios, me arrepiento, pero si volviera a vivir, haría lo mismo. Entonces tú no te has arrepentido. Porque la persona en lo más profundo de su ser quiere seguir pecando. En lo más profundo de su ser quiere seguir haciendo las cosas. Es necesario para que tú puedas. Una de las condiciones de la misericordia de Dios es que tú te arrepientas. Si tú no te arrepientes, no hay misericordia. Si tú no te arrepientes, no hay misericordia. ¿Podrá Dios perdonar a un pecador mientras está en su pecado? ¿Podrá Dios perdonar a una persona mientras está en su pecado? Te pongo el ejemplo que te puse la semana pasada. El que roba. ¿Sabes una cosa? Roba y tiene dinero en su mano. Señor, perdóname. Perdóname por lo que hice. No lo vuelvo a hacer. Pero ¿dónde tiene dinero? En su mano. ¿Cómo puedes entender que esa persona ya se arrepintió? Pero ponle $10,000, por ejemplo, y lo atrapan y le dicen: ¿confiesas que tú robaste? Muchos pueden confesar, como te hablábamos hace rato. Sí, yo robé, pero no está dispuesto a restituir. Lo que indica el que Dios tenga misericordia de ti es que te arrepientas, que confieses y que restituyas. Si esa persona dijera al juez: bueno, juez, fueron 10,000, pero mira, voy a devolver 5,000. Y el juez dijera: 5,000 va a venir a las arcas del gobierno. Está bien. ¿Sería un juez justo o sería injusto? Estaría dejando a una persona en pecado salirse con la suya. ¿Y qué hay de la justicia aquel que se le robó? ¿Quién va a hacer justicia por aquel que se le robó? Entonces, espérate, no es así. Si una persona se arrepiente y entiende que se arrepintió de sus pecados, debe restituir. Si lo hizo en público debe hacerlo. Si gritó, si golpeó, tiene que restituir. No es que yo me arrepentí, pero ahí se quedó todo. Dios ya borró todo, sí, pero tú tienes que restituir. El que alcanza misericordia entiende: Señor, ¿cómo puedo tener todo esto mismo? Hay personas que les encanta confesar, pero no restituyen. No restituyen. Una de las cosas por las cuales muchos no alcanzan misericordia es por eso.
piden perdón a Dios, pero salen y viven practicando el pecado. Piden perdón a Dios y viven practicando el pecado. Jesús lo dijo, han hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. ¿Por qué una cueva de ladrones? Porque las personas, los ladrones, vivían en cuevas, donde se sentían seguros y protegidos. Salían, robaban y se iban a esconder. Y Jesús hablaba a las personas que vivían en pecado en su tiempo. Cuando entró al templo y dijo, habéis hecho la casa de oración una prueba de ladrones. Cuando la gente viene, Señor, perdóname, y saliendo, lo vuelven a hacer. La casa de Dios no es cueva de ladrones. Si tú vienes a buscar a Dios es para que te arrepientas. Es para que en verdad, con seriedad, busques a Dios. Dejes de jugar pensando de que Dios es igual que tú. Pensando que su misericordia te la va a extender todos los días. Pero no es así. Va a llegar el momento en el cual Dios va a determinar, no. Porque no has cambiado tu conducta. No has cambiado tu manera de ser. Sigues siendo la misma persona que domingo tras domingo pide perdón y perdón y perdón y no cambias. No se ve la transformación en ti. No se ve el reflejo de Dios en tu vida. Y piensas, Señor, ¿por qué no me salvo? Porque vives en una actitud de soberbia y de rebeldía delante de Dios, pensando en engañar al Dios del universo. Pero no es así. No es así. El hombre que quebranta la ley tiene que pagar por ella. Cristo pagó para el perdón de tus pecados. Pero si tú no te arrepientes, no dejas tu maldad, no te apartas de tu maldad, no restituyes, no hay misericordia. No esperes misericordia. Dios dispuso algo. El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Proverbios 28, 13, hermano, por favor. El que cubre sus pecados no prospera. ¿Quieres alcanzar la misericordia de Dios? ¿Quieres confiar en la misericordia de Dios? Tú tienes que confiar de que Él es misericordioso, de que Él te puede perdonar, de que Él te puede limpiar. Pero por otro lado, tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que dejar de poner tus excusas. Tú tienes que restituir. Mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza misericordia. Muchos están dispuestos a confesar, pero no están dispuestos a apartarse de sus pecados. Pero te la vas a vivir confesando y nunca alcanzar la misericordia de Dios. Si tú quieres confiar en la misericordia de Dios, tienes que arrepentirte. Tienes que entender que eres culpable. Y al entenderlo, una cosa haces. Tú mismo entiendes, yo estoy mal. Y le dices a Dios, Señor, tu ley es perfecta. Tú eres perfecto. Reconoces a la autoridad como justa. Porque muchos tienen a Dios como injusto. ¿Por qué no soy cristiano? Es que hay muchas reglas, hermano. Me están pidiendo muchas cosas. Es que tengo que dejar muchas cosas. ¿Tú crees que el Dios del universo te va a extender su misericordia a ti, que te la vivas hablando mal de sus leyes? No esperes misericordia. Si tú piensas que todo lo que Dios te está diciendo que hagas y dejes es un mal, ¿cómo esperas que el Dios del universo te dé la salvación? No lo esperes. Aquel que vive diciendo es que dice que cuando seas cristiano, luego tu ropa larga, luego poner aquí, tienes que cambiar, tienes que dejar la borrachera, tienes que dejar la adulterio, tienes que dejar eso. Son muchas reglas. Y el joven dirá, es que me tienen que decir tantas cosas, yo no quiero escuchar. ¿Sabes? Si tú no estás dispuesto a arrepentirte, ¿cómo puedes alcanzar misericordia? ¿Cómo puedes alcanzar misericordia? La persona tiene que entender, Señor, soy culpable. Merezco la condenación eterna. Cuando tú entiendes que mereces la condenación, hermanos y amigos que están aquí, merecemos, nuestros pecados merecen que nosotros muramos y seamos condenados eternamente en el infierno. Y todavía en el infierno, Dios seguirá siendo justo.
¿Por qué? Porque la persona fue porque quiso. Cuando la persona entiende, Señor, merezco el infierno. No merezco nada, Señor, merezco. Si tú me mandas al infierno hoy, tú eres justo, Señor. Tú eres justo, porque me hablaste muchas veces, Señor, y no me quise arrepentir. Eres justo. Cuando tú justificas a Dios y entiendes tu maldad, Dios extiende su misericordia. Dios extiende su misericordia. Porque Dios no quiere la muerte. Otros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué dice Dios? ¿Quiere la muerte del que muere? No. Volveos. Vuélvete. La palabra volveos significa arrepiéntete. Arrepiéntete. Dios no quiere que mueras. Y si quieres alcanzar la misericordia y confiar en la misericordia de Dios, tienes que reconocer que estás perdido y no justificarte. Deja de justificarte. Ay, es que me vino un estrés y por eso hablé mal. Me vino un estrés y por eso golpeé a mi esposa. Por eso hice las cosas. Pero es que estaba estresado. Deja de poner excusas y reconoce que es tu amargura, que es tu rencor. Y cuando lo reconozcas, Dios tendrá misericordia de ti. Dios tendrá misericordia de ti. ¿Sabes una cosa? Espantados estaban los ángeles de los cielos cuando vieron lo que pasaba con Jesús. Que el Dios del universo se hizo carne. Mira lo que dice Jeremías 2:12. Para que tú entiendas hasta qué grado lleva el clamor. Dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. O sea, llamó a los cielos, decía: espantaos cielos y horrorízate de lo que está pasando. Y se espantaron y se horrorizaron los ángeles cuando vieron al Hijo de Dios que vino para traer la redención al hombre. ¿Y qué hizo el hombre? Lo golpeó, lo abofeteó, lo escupió. Imagínate los ángeles viendo a su rey. Y para que Cristo dijera bajen, inmediatamente bajaban para ayudar y rescatar a su rey. Estaban horrorizados de lo que la criatura, de lo que el pecador era capaz de hacer a su hacedor. Estaban horrorizados a ver cómo lo golpeaban, cómo lo latigaban. Estaban horrorizados viendo todo eso. Y cuando lo crucifican, se horrorizan a ver cómo el hombre, en su egoísmo, en su maldad, mató a Cristo. Espantados cielos sobre esto y horrorizados. Pero ¿sabes otra cosa? Están espantados de verte a ti, que escuchas el Evangelio, que tú, que no estás convertido, estás condenado al infierno. Tú que no estás arrepentido, estás condenado al infierno. Si tú mueres, te vas al infierno. Ya sea hoy, sea mañana, sea 10 años, tu condenación es el infierno. No hay otra. Están horrorizados de ver que sabiendo tú dónde vas, sigues practicando en tu pecado, sigues practicando tu pecado. Están espantados de verte a ti pecando, de verte a ti, aunque sabes la verdad, pecas. Esto, lo que dice la Escritura, están espantados de ver cómo vez tras vez, domingo tras domingo, tú vienes, escuchas, pero no te arrepientes. Qué espantados están de verte a ti. Pero déjame decir, tú que pospones tu arrepentimiento, Dios no va a posponer el día que te llama a cuentas. Cuando Dios decida se acabó, se acabó. Por lo tanto, si nosotros queremos confiar en la misericordia de Dios, tienes que entender una cosa: te tienes que arrepentir. Tienes que reconocer que tú eres el culpable y no los demás. Si tú no lo reconoces, no hay misericordia.
Hermano, aunque yo lea la Biblia completa, aunque leas la Biblia completa, si no te arrepientes, de nada sirve. Pero hermano, yo oro 8 horas, de nada te sirve. Pero hermano, yo vengo todos los domingos, de nada te sirve. Porque aunque te laves con lejía y con jabón, la mancha de tu pecado permanece en tu corazón. Dios te ve así, caminando, y eres un pecador, haciendo las cosas en tu trabajo, en la escuela, donde tú estés, te está viendo, eres un pecador. Y sabe la condena que tienes, te vas al infierno si no te arrepientes. Por lo tanto, ¿qué nos lleva al día de hoy el Espíritu Santo? A que no le pongas más excusas. Ya no demores más, te entrega a Dios. Si tú entiendes, Señor, es cierto, yo soy culpable. Reconozco que estoy perdido y no merezco nada, Señor. Merezco el infierno. Déjame decirte, hay misericordia para ti. Vamos a terminar de cerrar tus ojos. Que espantados están aquellos cielos, dice, espantados cielos y horrorizados. Cuando ve al hombre condenado al infierno, cuando saben que la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, cuando te ve a ti que aún que sabes esa verdad, persistes en tu pecado, pensando en de que Dios a mí me tiene que salvar, a mí me tiene que ayudar, a mí me tiene que hablar. Por eso muchos no logran encontrar la misericordia de Dios. No alcanzan la misericordia de Dios. ¿Por qué no la alcanzas? Porque cuando se te habla, cuando el Espíritu viene a convencerte, a traerte convicción, no estás dispuesto a renunciar a tu pecado. Lo confiesas, es verdad, pero no te apartas de él. El que quiera, verdad, encontrar la misericordia de Dios, debe una cosa hacer: reconocer, arrepentirse, restituir. Tiene que haber un cambio en tu conducta. Tiene que haberse reflejado un cambio de que ya entendiste y valoras la misericordia de Dios. Y que la valoras y dices: Señor, es cierto, merecía el infierno, merecía la perdición, pero en tu grande misericordia, Señor, hoy estoy delante de ti. Y esto es, hermanos, lo que cada cristiano decimos: por la misericordia de Dios estamos vivos, Señor. Por su misericordia, porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque merecíamos la condenación también, merecíamos la perdición también, pero Él tuvo misericordia de cada uno de nosotros. ¿Cómo no alabar la misericordia de Dios? ¿Cómo no adorar la misericordia de Dios cuando entiendes que Él ya lo hizo todo, ya pagó lo que demandaba la justicia para que la misericordia se te pueda extender? Te tienes que arrepentir de tu soberbia, te tienes que arrepentir de cada vez que vienes y sentarte. Es como si le dijeras a Dios: Dios, ya vine, aquí estoy. Tú me tienes que bendecir para que me vaya bien durante la semana. Cuando realmente el que necesita que si estás el día de hoy es porque Dios no quiere que tú mueras en tus pecados. Es una verdad que Dios quiere que te lleves en la vida. No quiere que mueras en tus pecados. Están horrorizados los cielos al ver que tú te diriges, tú que no estás convertido, te diriges al mismo infierno. Quizá el siguiente paso que vas a dar es allá. Y tú no te preocupas por tu alma. Te estás preocupado de qué dirán. Estás preocupado por las personas. Estás preocupado por los recursos y no por tu alma.
estás más preocupado en cómo dar la siguiente excusa por lo que estás haciendo, por lo cual no te has salvado. Quizá en tu mente estás diciéndole: Señor, la siguiente semana me entrego, la siguiente semana sí lo voy a hacer. No es más, esta semana quiero vivir. Es la última vez que lo voy a hacer, Señor. Y no sabes que quizás sea la última vez que también vivas. Para muchos hoy es la oportunidad para el arrepentimiento. Para muchos hoy es el día que marca en el calendario de Dios, que quizás sea la última vez que lo escuches. Porque quizá te enfermes, porque quizá te pase algo, quizá hasta mueres. No lo sabes. Pero si hoy decides voluntariamente rechazar esa gracia, rechazar la misericordia que se te extiende el día de hoy, y mueres en tus pecados, te vas a perder. Si tú quieres valorar esa misericordia hoy, arrepiéntete. Hoy decide hablar con Dios y decirle: Señor, me arrepiento, reconozco mis faltas, reconozco mi culpabilidad. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Una nueva oportunidad me diste, Señor. Caminaba en camino de muerte, pero tú diste, Señor, Una nueva oportunidad. una nueva oportunidad. Hoy es el día en el cual me diste, Señor, puedes una encontrar a nueva Cristo. oportunidad. Me diste, Señor, Deja de justificarte, caminaba deja de poner excusas, en camino de muerte, deja esas excusas. y una nueva oportunidad. Me diste, Señor, Que si mueres en tus pecados te pierdes. Permite que esas palabras penetren en lo más profundo de tu alma, porque la paga del pecado es la muerte. Porque el lugar final del pecador es el infierno. Ahí perecerá eternamente. Es el lago de fuego. Hoy tienes la oportunidad de arrepentirte, de cambiar, de restituir. Hoy aproveche que el Espíritu Santo habla a tu corazón, te hace sensible a su voz. Una nueva oportunidad. Escúchalo. nueva oportunidad. Me diste, Señor, una nueva oportunidad. Me diste, Señor, caminaba en caminos de muerte, una nueva oportunidad. Me diste, Señor, una nueva oportunidad. Valorarás esa Me oportunidad. diste, Señor, Aprovecharás esa oportunidad. una nueva oportunidad. No sabes si va a haber otra, Me diste, pero hoy se extiende a ti. caminaba en caminos de muerte, una nueva oportunidad.
Señor. En aquel día me dirán: Señor, Señor, en nuestras plazas predicaste. Pero dirán: no, no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Un día lo escucharás si persistes en tu pecado. Lo escucharás de la misma boca de Dios. Pero será demasiado tarde. La misericordia es mientras vivas. ¿Cuántos en el infierno estarán clamando hoy misericordia? ¿Cuántos jóvenes están clamando misericordia en el infierno, pero ya murieron? Ya no hay misericordia. ¿Cuántas madres? ¿Cuántos padres están allá clamando misericordia? Si tú me das ahora una oportunidad, yo la voy a aprovechar. Ya murieron. Ya no hay oportunidad. Se acabó. Tiene un límite. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de misericordia. Señor, sigue hablando a los corazones. Inquieta el corazón del pecador, Señor. Muéstrale, Señor, a dónde va con su pecado. ¿Cuál va a ser su final? Inquieta su alma, Señor. No le des descanso a causa de sus pecados. Señor, hoy te rogamos que en tu grande misericordia los trates, les hables, ahora que están aquí antes de salir. Tomen decisiones, elijan arrepentirse, cambiar sus vidas, transformar su corazón. Ya no hace excusas a su pecado, pero reconoce toda su maldad. Señor, te bendecimos por tu palabra, Señor. Estamos muy agradecidos porque un día tu misericordia nos alcanzó. Oh Señor, qué grande misericordia la que nos extendiste. Grande misericordia, porque eran grandes nuestros pecados también. Eran grandes, Señor, que pesaban sobre nosotros, sobre nuestra alma. Pero tu misericordia nos hizo entender que éramos culpables y que si no nos arrepentíamos, moriríamos en nuestros pecados. Oh Señor, gracias por traer convicción a nuestras vidas y llevarnos a Cristo. Gracias por esa gracia inmerecida, Señor, porque no lo merecíamos, y esa misericordia se extendió a los que no lo merecían, Señor, a los que vivían en pecado, pero se arrepintieron, Señor. Gracias. Hoy te damos gloria, Señor. Hoy bendecimos lo que hemos alcanzado, tu gracia. Te bendecimos y valoramos tu misericordia, Señor. Señor, y queremos vivir, como dijo David, confiando siempre en tu misericordia eterna, Señor. Señor, ayúdanos a que nunca se nos olvide, Señor, porque mejor es tu misericordia que la vida misma, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Amén, Señor.